¿Sabían ustedes, hermanos, hermanas, que la palabra santo aparece 649 veces en 581 versículos en la Biblia? La palabra santo es una palabra especial que tiene otro significado. Significa también puro, apartado, incontaminado, separado, moral y espiritualmente perfecto, sin culpa. También significa sagrado, digno de reverencia y veneración con relación a Dios. Santo no quiere decir bueno, sino más bien perfecto. Se menciona en la Biblia muchas veces con relación a Dios y en cuanto al creyente como un llamado a vivir una vida de santidad. Permítanme hablarles un momento en esta oportunidad, hermanos, hermanas, acerca de este interesante tema, llamados a vivir en santidad. Lo voy a repetir una vez más. El tema en esta hora de la tarde, llamados a vivir en santidad. Hermanos, hermanas, como hijos de Dios, ya no somos del montón, ya no somos como cuando antes de venir a los pies del Señor. Nosotros debemos marcar la diferencia. Hay tres cosas que quiero mostrarles bajo este tema, llamados a vivir en santidad. Lo primero que quiero mostrarles, hermanos, que la santidad, escuche bien esto, y esta es la primera parte de nuestra enseñanza. Primero, la Biblia nos enseña que la santidad es un requisito para ver un día al Señor. Y esto nos lleva rápidamente a nuestro primer texto bíblico, Hebreos capítulo 12. Abriendo todos sus Biblias, hermanos, vamos a hojear un poco la Biblia hoy. Espero que todos los jóvenes, señoritas, los demás hermanos, hermanas acá presentes hayan llegado con ganas, con deseos de leer. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Leamos este primer versículo que dice de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Y qué dice, hermanos? Sin la cual nadie verá al Señor. De este tema vamos a hablar entonces, llamados a vivir en santidad. Primero, la santidad es un requisito para ver un día al Señor. En otras palabras o en otra forma de decirlo, es un requisito para entrar en el reino de los cielos. No cualquier persona va a entrar en los cielos. Cuando se hace la pregunta, ¿cuántos quieren ver al Señor? Todo mundo dice amén. Pero cuando se hace la pregunta, ¿cuántos quieren vivir en santidad? Como que disminuyen esos amenes, como que se van esos amenes, como que ya no hay esa fuerza en la voz. Cuando debemos saber, hermanos, que a eso hemos sido llamados por el Señor, a vivir en santidad. Este versículo que sin duda usted lo ha leído, tal vez hasta quizás alguien lo tiene de memoria, nos dice, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá entonces? Que la santidad es muy importante, es requerible para que usted y yo un día podamos ver al Señor. Hay requisitos para poder entonces llegar un día allá con el Señor. Yo les voy a poner dos ejemplos muy simples para no complicarles la vida, tampoco la mía. Por ejemplo, cuando alguien va a una corte, uno de los requisitos primero obviamente tiene que ser citado por las autoridades civiles, porque no va a llegar así nomás y pararse enfrente de un juez. Ahora, una de las cosas que también hemos visto con mi esposa, hemos acompañado de pronto ahí a algunos hermanos en una corte. Cuando tú entras ahí, uno de los requisitos o recomendaciones, podríamos llamar también, que no debes estar hablando en el momento que el juez está tratando los casos. Tampoco puedes entrar con una gorra, con una pasamontaña, como se le llama.
Tampoco puedes estar masticando chicle ahí adentro. Si haces una de estas cosas, ¿sabe qué te van a hacer? Te van a sacar afuera, porque no es permitido hacer todo eso adentro. Ahora, algo que he visto también, los reos que se presentan ante el juez, él sale en el estrado y se sienta. Sin duda algunos de ustedes saben de esto también. Entonces hay una persona que dice: ahora vamos a recibir con respeto al juez reverendo tal, y él sale y todo mundo de pie. Ahora, los reos que van a presentarse ante él tienen que ir también formalmente vestidos. Quizás nunca ha usado una corbata aquel criminal, quizás nunca ha usado una corbata o un traje, pero para ir ante el juez tiene que llegar presentable. Son requisitos, son recomendaciones que se deben respetar. Ahora voy a decir algo más simple aquí, hermanos, y todo mundo sabe de esto, hermanos. Si alguien quisiera ir a ver un partido de fútbol del mundial que se está llevando a cabo aquí en Estados Unidos, Canadá y México, ¿qué es lo que se necesita para entrar en un estadio, hermanos? Solo hermano Miguel está aquí, creo que aquí había más de 70, 80. Es simple, ¿verdad? Un boleto. Tienes que comprar un boleto. Ahora con el avance de la tecnología te tienen que escanear, y si es verdad, no está robado, no es un fraude, entonces te dicen: pasa, tienes derecho de entrar al estadio, de lo contrario no puedes entrar, ¿sí? Entonces son requisitos. Ahora, hermanos, hermanas, de acuerdo a la palabra del Señor, para entrar en el reino de los cielos debemos aprender a vivir en santidad. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios santo. Su palabra dice que Él es 3 veces santo. Por ejemplo, usted puede leer en Isaías capítulo 6, en la adoración de los ángeles, donde dicen: santo, santo, santo. Vas y llegas en el libro de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, en la adoración celestial, los ángeles dicen también: santo, 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 declarando la santidad de Dios. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que diga fidelidad, fidelidad, fidelidad. Tampoco vas a encontrar amor, amor, amor. Eso solo lo dice Anet Moreno, ni es himno eso, creo. Pero la palabra santidad aparece en varios textos bíblicos repetidas veces. Santo, santo, santo. Habla de la santidad de Dios. Yo sé que algunos son muy observadores. Tal vez muchos de ustedes se han fijado, hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención eso, y después lo puede corroborar para ahorrar algo de tiempo, no lo vamos a ver. Pero siempre me ha llamado la atención que los primeros 3 himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria, el número 2, el número 3 y el número 4, están hablando precisamente de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Por eso nosotros debemos entonces vivir también en santidad. Él nos llama, Él nos invita a cada uno a vivir en santidad. Recuerden nuestro tema: llamados a vivir en santidad. Me gustaría que leamos juntos lo que Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Notemos qué es lo que Pablo está diciendo acá. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué, hermanos. A ver, todo mundo, hermanos, sino a qué, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, estamos tratando con un Dios santo, y por eso mismo Él nos pide que nosotros vivamos en santidad. Queremos ver a Él algún día, como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hermanas, yo voy a decir algo acá, quizás
De pronto algún amigo, alguien que aún no conoce al Señor, le puede doler esto, pero hay que decir la verdad. Hay personas que ahora dicen es que Cristo vino a amar a todos, y ahora se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ellos dicen es que el Señor nos manda a amarnos a todos por igual. ¿Será verdad eso? ¿Eso es vivir en santidad? ¿Que se case un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer? ¿Saben cómo le llama la Biblia a eso, hermanos? Perversidad. Dios condena el pecado. Recientemente en la iglesia estaba predicando también que Dios odia el pecado, y por eso Él tuvo que mandar a su Hijo a morir por el pecado de toda la humanidad. Pablo dice acá, pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Llevar una vida de santidad. Es importante entonces que cada uno de nosotros comprendamos con quién estamos tratando y quién nos ha llamado. Él es el Dios santo y Él espera que tú y yo vivamos en santidad. Primero dijimos entonces que la santidad es un requisito para ver un día al Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Usted leyó los versículos conmigo. Ahora segundo, hermanos, la santificación o la santidad, como quiera llamarlo, la santificación es estar separados del mal. Voy a mostrarles solo dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, donde la palabra del Señor nos dice, nos enseña claramente que la santificación es estar separados del mal. Por eso quise dar también las definiciones al principio. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, leyendo el versículo 44. Levítico en el Antiguo Testamento capítulo 11, versículo 44. Dice así, leamos: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? Dios. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. El Señor fue claro, fue enfático. Él dice claramente a su pueblo: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Decía hace rato, la palabra santo significa entonces que no esté contaminado de nada de lo que hay en este mundo, el pecado. Separados del mundo, separados para Dios. Siempre me ha gustado esa frase. Cuando usted vino a los pies del Señor, usted fue separado del mundo, de la inmundicia de este mundo. Usted fue separado para Dios. El Señor le dijo entonces a su pueblo: vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Todo lo que tiene que ver con Dios se tiene que santificar. Así que si usted no se santifica, no vive conforme a la voluntad de Dios, ¿de verdad usted piensa entrar así en el cielo? Ahora más adelante yo le voy a decir cuándo usted y yo recibimos esa santidad que la Biblia enseña claramente. Pero antes de llegar a eso, yo quisiera que veamos lo que dice también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a Primera de Corintios, otro de los versículos profundos que escribió el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Bien, leamos, dice Primera de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Subrayo esa frase y le hago zoom. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué le parece a usted estas palabras? Y estos
era, y esto erais algunos. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando uno lee el contexto del versículo, él viene hablando de la vida de los creyentes de Corinto antes de venir al Señor. Usted lo puede leer más después en el verso 9, en el verso 10. Pablo dice ahí, algunos estaban viviendo en fornicación, en idolatría, adulterios. Algunos vivían como afeminados, algo que decía hace rato, echándose con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Todos esos mencionados ahí, malos hábitos, una forma de vida contraria a la voluntad de Dios. Esto no les deja entrar en el cielo, dice el Señor. Estos no heredarán el reino de Dios. Pero gracias a Cristo, dice Pablo, ahora ya no son así. Por eso él dice en el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados por quién? Por Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ya habéis sido santificados. Santificados en Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, jóvenes, señoritas, adolescentes, los que están acá. Uno de los temas que a veces no se quiere tocar en las iglesias es precisamente el tema de la santidad. De pronto alguien dice, no, ¿para qué predicar de la santidad? Se van a ofender los hermanos, se van a sentir mal, se nos van a ir. Hermanos, yo les voy a decir una cosa, yo soy firme en mi convicción. Si por la palabra de Dios, por predicar la verdad, alguien se va, pues que se vaya y que se arregle con Dios. No por eso vamos a minimizar el mensaje. Aunque la palabra de Dios duela, saben hermanos, solo de esa manera esa persona puede cambiar y tomar una decisión y vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos predicar la palabra como debe de ser. Aquí dice el apóstol Pablo que muchos eran entonces de una vida contraria a la voluntad de Dios, pero ahora, dice Pablo, ya han sido santificados. Santificados en Cristo Jesús. Gracias a Él, por eso podemos ahora decir que ya somos hijos de Dios, tenemos la salvación, la vida eterna. Hago una pregunta en esta tarde. Usted responde a su conciencia. ¿Será que es posible vivir una vida de santidad en un mundo lleno de pecado, hermanos? Sí, sí es posible, pero no por nuestras propias fuerzas, sino con el respaldo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya vive en usted, Él le va a guiar. Él le va a enseñar cómo agradar a Dios. Hay algo que Dios ha puesto en nosotros, que es nuestra conciencia. Cuando estamos actuando mal, nuestra propia conciencia nos dice, no está bien lo que estás haciendo. Pero saben, hermanos, hay algo más sobre nuestra conciencia, el Espíritu Santo. Cuando estamos actuando mal, inmediatamente el Espíritu Santo nos dice, recuerda quién eres. Eso que estás haciendo no va de acuerdo a la vida que debes llevar. Hemos sido llamados para vivir en santidad. Qué lindo ver aquí a la juventud, qué bonito. Pero mi pregunta en esta tarde, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Están viviendo en santidad? ¿Están viviendo conforme a la voluntad de Dios? Hermanos, debemos confrontar el pecado y debemos decir, hermanos, que es algo detestable por el Señor. Porque si no lo enseñamos, los creyentes pueden vivir a la manera que ellos quieren. Y mi pregunta es, entonces, ¿dónde queda la santidad de la iglesia si se puede vivir de la manera que uno quiere? Hermanos, hermanas, para ir avanzando, realmente el tiempo apremia. Cuando uno quiere controlar el tiempo se vuelve un enemigo. Yo quisiera llevarles a la tercera parte de nuestra enseñanza. Déjenme hablarles un momento acerca de las 3 clases de santidad. Hay 3 clases de santidad que la Biblia menciona. Primero, la Biblia enseña claramente sobre la santificación posicional, o también se conoce como santificación instantánea. Ahora, ¿qué es esa santificación posicional? Veamos, hermanos, Hebreos capítulo 10, donde fue la lectura bíblica con la hermana Angelina, que tuvo el privilegio hace un momento.
Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie. Todos de pie. Ya veo algunos chinitos por aquí. No sé si se perdieron, tal vez venían de jugar en el mundial con los japoneses y aparecieron aquí. No es verdad, hermanos, los veo bien despiertos. Y así debemos siempre estar en la casa de Dios, aprender, crecer, pero sobre todo hacer caso a la palabra. De nada sirve escuchar tantas predicaciones si al salir ahí en la puerta, sí es verdad, yo ya sabía eso, pero voy a seguir viviendo como yo vivo. Ten cuidado de lo que dices, lo que piensas y lo que decides. Tarde o temprano Dios puede llegar. Te he hablado muchas veces y no obedeces. ¿Qué es la santificación posicional? Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. La santificación posicional o la santificación instantánea es aquella santificación del creyente que tiene lugar inmediatamente al aceptar a Cristo en su corazón. Esa es la santificación posicional. Dios nos mira en Cristo santos. Bien dijo alguien que es mejor que Dios no nos mire a nosotros, porque lo único que Él va a encontrar en nosotros es pecado. Que Dios nos mire en Cristo ya santificados, porque Él es el que murió por nosotros. La santificación posicional o instantánea entonces es aquello que ocurre inmediatamente cuando alguien viene a los pies del Señor rendido, arrepentido y decidido a hacer un cambio en su vida. De modo que Dios nos mira ya santos en Cristo Jesús. Ahora voy a mostrarles otros versículos y con mucha razón por eso el escritor llama a los creyentes santos en Él, en Jesucristo, porque posicionalmente en Cristo ya somos santos. Antes de leer esos versículos, noten bien lo que está diciendo aquí en estos versículos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él vino a morir por nosotros, a limpiarnos de todo pecado. Y luego en el verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En Él somos santificados. Voy a mostrarles dos versículos que el apóstol Pablo también escribió y luego vamos a Hechos, donde los creyentes son llamados santos. Santos posicionalmente en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Dejemos que la Biblia nos hable, hermanos. Si vamos a enseñar la palabra, pues enseñemos la palabra. Veamos qué es lo que Pablo dice aquí en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Noten cómo se refiere él a los creyentes de Corinto después de su breve presentación, su nombre, su llamado por el Señor, y luego él pasa entonces a dirigirse a la iglesia de Corinto. Él dice, Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A los qué, hermanos? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
a la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia viene de eclesía, que significa llamado fuera, un grupo llamado fuera. Vivir para la gloria de Dios, vivir para la honra del Señor, vivir para que el evangelio no sea blasfemado. Cuando nosotros vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, el evangelio se va a decir, se ve que es cristiano, se ve que es un hijo de Dios, se ve en su comportamiento. Y luego Pablo dice, a los santificados en Cristo Jesús. Santificación posicional. Posicionalmente en Cristo ya somos santos. Algo rapidito, Romanos 1:7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Miren noten cómo Pablo se refiere aquí a los creyentes también. Igual podemos leer otros de los versículos de las cartas paulinas, pero solo estos dos vamos a leer. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Llamados qué, hermanos? Llamados a ser santos. Parece que la Biblia no tiene otro tema más que hablar sobre la santidad. Les decía al principio, hermanos, que 649 veces en 581 versículos aparece la palabra santo. Y Pablo lo usa repetidas veces. Él siempre refiriéndose a los creyentes, porque es así. Todos los que ya son del Señor ya son santos en Cristo. Santificación posicional o instantánea. Hermanos, permítanme mostrarles otro versículo. Yo quiero que la Biblia sea la que nos enseñe. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Para que usted no diga, bueno, saber si es cierto todo eso, solo fue un versículo que se leyó. No, mejor leamos otros versículos más. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Santificados en quién dijimos, hermanos? En Cristo. Yo prefiero que Dios me vea en Cristo santificado. Yo prefiero que Él no me vea a mí, sino que me vea en Cristo como ya santificado posicionalmente. Voy a repetir esta frase 2 veces, grábeselo. Si un hombre no es santo, tampoco es cristiano. Si es cristiano, es santo. Se lo voy a repetir. Si un hombre no es santo, tampoco es cristiano. Si es cristiano, es santo. Se va a ver en su forma de vivir. ¿Cómo es posible que alguien que diga yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón y vive más que un mundano? Debe haber evidencia, debe haber cambio, debe haber una transformación. Muchos juegan con el cristianismo, viviendo como se les venga en gana, y dice que es cristiano. Hermanos, hasta puede suceder, hasta hermanos que dicen ser líderes. Apenas ayer viernes estaba borracho, ahí andaba echando humo ahí, y aquí parado dirigiendo como si nada. Hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Amén, hermano, gloria a Dios. ¿Y ayer qué estaba haciendo? ¿Eso es vivir en santidad? No, eso no es vivir en santidad. Porque déjenme decirles, hermanos, hermanas, Dios espera que nosotros vivamos en santidad. El creyente es colocado instantáneamente, como decía hace un momento, por un sencillo acto de fe en Cristo. Recibe esa santificación posicional. Me gustaría que volvamos a leer 1 Corintios 1, 1 al 3. Hace rato solo leímos el 2. Ahora me gustaría que leamos del 1 al 3. Van a notar lo que Pablo sigue enfatizando. Aquí voy a agregar algo más de explicación y vamos a pasar en lo que sigue. Bien, leamos 1 Corintios 1, 1 al 3. Dice,
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entonces está hablando acá de ese momento extraordinario cuando aceptamos a Cristo en el corazón, ese acto de fe instantáneamente. Fuimos entonces santificados, santificación posicional. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los santos en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Todo aquel, toda aquella que ya ha aceptado a Cristo en su corazón ya ha sido santificado. Y en la otra parte, que vamos a hablar otro ratito acerca de la otra clase de santificación o santidad, de eso está hablando Pablo acá también, de que viva de esa manera, que se refleje en su vida, en su conducta, que ya es del Señor. Está llamado a vivir en santidad en cualquier lugar. Aquí en Fort Payne, en Shelbyville, donde vivimos nosotros, en Nashville, en México, en cualquier parte del mundo. Si de verdad ya es del Señor, tiene que vivir en santidad. Ahora, hermanos, permítanme mencionarles la segunda clase de santidad. Está la santificación posicional o instantánea, pero también la Biblia enseña claramente sobre la santificación progresiva, o conocido también la santificación experimental, algo que va en aumento, en progresión, y que cada día va mejorando. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. ¿Ya se cansaron de leer la Biblia, hermanos? ¿Seguimos leyendo? Leamos, hermanos. Recuerden, la palabra de Dios es nuestro alimento material. Hay muchos que están a punto de desmayarse espiritualmente porque no leen la Biblia. Así que yo decidí leer muchos versículos con ustedes hoy. Falta mucho, ni llegamos a la mitad ahorita. Ya están viendo en la puerta de emergencia, este hermano va a tardar 2 horas de predicar, dirán. No, hermanos, ya estamos casi llegando al final. Primera de Pedro 1:16. Quizás un versículo muy conocido para muchos, pero el problema muy poco que se está obedeciendo. Primera de Pedro 1:16. ¿Estamos ahí? Dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Hermano, este versículo está hablando de la santificación progresiva o experimental. Sed santos, del verbo sed, de hacer, de actuar. Ahora escuche esto, aquí no es una opción. Aquí no dice la Biblia, si quieren vivir en santidad está bien, pero si no, pues como ustedes gusten. No, aquí es una orden. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, se espera que tú vivas en santidad. Dios exige a cada creyente, a cada joven, señorita, a cada quien que forma el cuerpo de Cristo, a que crezca en santidad. Esa es la santificación progresiva, que crezca en santidad. Aquí en este sentido, hablando de este versículo, la santidad, como vuelvo a repetir, no es una sugerencia, tampoco una opción, sino más bien un mandato, una orden de parte de Dios mismo. Sed santos, porque yo soy santo. Y punto, no hay vuelta de hoja. Si alguien dice, no, pero de todas maneras, dice la Biblia también que Dios es amor, Él perdona. Hermanos, recordemos también que Dios es fuego consumidor. Pero también Él nos habla acerca de cómo debemos vivir. Vivir en santidad. No contaminarnos, no mancharnos con el pecado, sino vivir para la honra y la gloria del Señor. Note bien el versículo: sed santos,
porque yo soy santo. Es un imperativo. Lo haces porque lo haces. No hay opción. Y si no lo haces, entonces puede que aún no has aceptado a Cristo de verdad. Puede que aún no has comprendido por qué aceptaste a Cristo. Debe haber un cambio en tu vida. Debe reflejar en tu vida que verdaderamente ya eres un hijo de Dios. Voy a dejarles nomás como citado algunos versículos, tal vez no lo vamos a leer. La santidad progresiva, escuchen, es lo que el creyente practica mientras que está en vida en el mundo. Por ejemplo, usted puede leer en Juan 17:17, donde Jesucristo dijo: santifícalos con tu palabra es verdad. Santidad progresiva. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Por qué necesitamos venir a los cultos? Porque a través de estudiar su palabra podemos entonces santificarnos a cada día. Usted puede leer, por ejemplo, en Efesios 5:26 y 27, que Cristo vino entonces a morir y santificó a la iglesia, muriendo por ella. Entonces el Señor pronto viene por una iglesia que vive en santidad. Hermano, voy a usar esta expresión: el Señor no viene por una iglesia prostituta. El Señor no viene por una iglesia manchada de pecado. Él viene por una iglesia que vive en santidad. El creyente debe crecer siempre en conocimiento, de acuerdo a 2 de Pedro 3:18, creciendo siempre en el conocimiento de la palabra, y de esa manera vamos a vivir en santidad. Debemos crecer más en amor. Cuando uno lee Primera de Tesalonicenses 3:12, capítulo 4, versículos 10 al 11, Pablo está diciendo ahí a los creyentes que crezcan más en amor. Entonces, entre más estudio la palabra, me santifico, demuestro amor a los demás. Todo eso entonces me está haciendo un mejor cristiano y estoy santificándome a cada día. Podemos pensar en otras áreas de la vida del creyente que son afectados o transformados cuando practica la santidad progresiva en su forma de hablar. Ahora lo que va a salir de su boca son palabras agradables. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Luego en Colosenses 4:6 dice también que vuestras palabras siempre sea con gracia, sazonada con sal. Yo he visto algo, hermanos, no de los jóvenes cristianos, de los nuestros, los de acá. He visto algo entre los jóvenes que no conocen al Señor. Decir palabras ofensivas, vulgares, callejeras, se vuelve una competencia. El que dice una palabra más fea es el mejor entre ellos. ¿Y a eso Dios le agrada? No. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Santidad progresiva. Cuando alguien viene a los pies del Señor, aunque usted no lo quiera creer, hasta aún su forma de vestir se va a cambiar. Ahora viene más presentable, más arregladito, porque ha comprendido la palabra. Hay cambios, aún en su estilo de su peinado. Yo no sé cómo era el estilo de su peinado antes de venir a Cristo. Ahora usted se ve bonito con ese estilo. Bueno, no hay un estilo que la Biblia recomiende, pero verdad, aún en eso Dios cambia. Los programas de televisión que mira, quizás miraba cosas que no edifica la vida espiritual, ahora es algo que busca que crezca cada día. Quizás estaba la señorita enamorada del joven inconverso, pero ahora vino a los pies del Señor y entendió que eso no le es recomendable. Aún eso tiene que tomar una decisión. Hay mucho que hablar, hermanos, hermanas, pero para ir terminando, permítanme mencionarles la tercera clase de santificación, la santificación completa, o también conocida como la santificación final. Veamos Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
santificación completa, santificación final. La santidad completa, escuche, es lo que tendrá todo creyente cuando ya esté con el Señor, cuando ya vamos a estar con Él allá arriba. Esta bendición de la santificación completa tendrá lugar cuando Cristo venga por los ya lavados por su sangre. De acuerdo a Primera de Tesalonicenses 3:13 y Primera de Juan 3:2. Pablo se refirió también a esto mismo cuando dijo: prosigo para lograr aquello para lo cual fui llamado. Filipenses 3:12 y 14. Hasta llegar con el Señor y recibir esa santificación completa. Puestos de pie, hermanos, y buscamos Filipenses 3:21 para cerrar nuestra enseñanza el día de hoy. Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No te dice para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando el creyente tenga ya la santidad completa, es cuando tendrá también un cuerpo inmortal. Hermano, hermana, solo quiero decir a cada uno de los que estamos acá, lo voy a hacerlo de manera personal. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, ya tienes esa gran dicha, ese gran privilegio, llevas ese título más elevado de ser llamado hijo de Dios. Pero sabe, desde ese entonces Dios ha estado esperando que vivas siempre en santidad. Hay algo de la que yo no estoy de acuerdo. Hay muchos que dicen: hasta cuando me bautizo voy a vivir entonces como la Biblia dice. No es así. Tú te haces hijo de Dios desde que aceptas a Cristo en tu corazón. El bautismo es un paso de obediencia, que ya hubo cambio en tu interior y lo reflejas en tu exterior. Desde que aceptaste a Cristo, desde ahí eres hijo de Dios. Y desde ahí se espera que vivas en santidad. El consejo hoy: compórtate como un hijo de Dios, como lo que Él espera que seas. Lleva una vida de santidad. No juegues con tu vida espiritual. Jóvenes, señoritas, con el amor del Señor que yo les tengo, vivan conforme a la voluntad de Dios. Que su conducta, su vida de santidad, su buen ejemplo pueda llevar a otros a Cristo, porque ellos notarán ese cambio en ustedes. Pero si viven igual que el montón, entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos entonces? ¿O vivimos peor que los que no conocen al Señor? Llamados a vivir en santidad. Es un requisito para ver al Señor, dijimos. Y segundo, hermanos, el Señor nos enseña con su palabra que la santificación es apartarnos de todo mal. Y luego hablamos un momento de las 3 clases de santidad: la santidad posicional, progresiva y completa. Que Dios nos ayude a vivir en santidad a cada día. Inclinen sus rostros ahí, oremos brevemente. No voy a hacer una invitación hoy. Si usted en algo sintió que la palabra iba directo a su corazón, a su vida, solo te recomiendo: busca arreglar cuentas con Dios hoy, mañana. No dejes pasar tiempo. Acude al pastor, acude a los líderes. Hay muchos que dicen: no, prefiero dejarlo así para que no me disciplinen. Es mejor que la iglesia te discipline antes que Dios sea el que te discipline con la disciplina directa. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora de la tarde. Tú has dejado, Señor, tu palabra para que nos guíe, para que nos ilumine. Razón tenía el escritor cuando él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la leemos y cuando dejamos que de verdad sea ella la que nos guíe, entonces vamos a saber vivir conforme a tu voluntad. Tú nos has llamado, Señor, para vivir en santidad, no para vivir en inmundicia, no para vivir en pecado. Y la santificación es apartarnos de todo mal. Y tu palabra nos habla de la santificación posicional. En Cristo ya somos santificados. La santificación
progresiva, lo que debemos practicar a cada día. Debemos ser mejores cristianos ayer que hoy, mejores cristianos mañana que hoy. Ese debe ser nuestra forma de vivir. Ayúdenos, Dios, para que así vivamos a cada día. Y un día vamos a tener esa santificación completa, esa santificación final, el día que vamos a estar allá arriba contigo. Pero mientras seguimos en este planeta Tierra, necesitamos, Señor, que nos ayudes. Es posible vivir en santidad en medio de un mundo lleno de tanto pecado, donde el pecado cada día más va de mal en peor. Sí es posible, pero con tu ayuda, con tu guía. Bendice a la juventud, bendice a tu pueblo, a tus hijos que están acá. Que marquemos la diferencia, que vivamos, Señor, conforme a tu voluntad. Que se vea que de verdad, Señor, ya somos tus hijos y que ha habido un cambio, una transformación en nosotros. Ayúdenos, Señor. Si hay alguien que necesita arreglar cuentas contigo, sabe que algo está haciendo mal, necesita una confesión, que acude al pastor, a los líderes de la iglesia, que arregle cuentas contigo para vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Con todo mi corazón te estoy pidiendo en esta hora. Gracias por tu palabra. Nos has hablado a cada uno, Señor, no solo a los hermanos, sino a mí también. Ayúdenos para que cada día nos comportemos a la altura de un cristiano. Como dijo Pablo, vivir varonilmente, comportarnos varonilmente, es decir, vivir conforme a tu voluntad. Ayúdenos, Señor. Nos dejamos en tus manos, mi Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.